Normalmente cuando visito las iglesias a la hora de dar un taller me encuentro con un error muy común en los sonidistas y es que no saben usar la consola en su totalidad. No saben para qué sirven las entradas, para qué sirven las salidas, para qué sirve este botón, para qué sirve aquel. Y obviamente aprender a usar la consola sin ningún tipo de ayuda se puede volver estresante. Por eso hoy quiero ayudarte a entender lo más básico, que son los faders, los paneos y los grupos. El paneo. Este te va a permitir mover cualquier sonido de la mezcla al lado izquierdo o al lado derecho. Ten en cuenta que para poder llevar a cabo esto tienes que tener salidas en estéreo, no en mono. ¿Cuándo panear? Digamos que tienes dos voces de coro. Si estas voces de coro cantan al mismo tiempo en una melodía parecida, lo que va a pasar es que va a ser muy difícil distinguir entre una y otra. Entonces, si paneamos una ligeramente a la derecha y una ligeramente a la izquierda, esto lo que va a hacer es que se cree una separación entre ellas, lo que te va a permitir percibirlas de forma más clara. Esto también puede aplicar si tienes dos guitarras eléctricas. Puedes panear una ligeramente a la izquierda y la otra ligeramente a la derecha. Otra aplicación que es bastante común es con los toms de la batería. La idea es que estos vayan de derecha a izquierda. Para hacer esto aplicamos un paneo muy sencillo. El tom 1 lo colocamos a 50% del lado derecho. El tom 2 se coloca en el centro y el tom 3 lo puedes colocar 50% del lado izquierdo. Recuerda que esto es un ejemplo. Esto es un punto de partida que yo te doy para empezar, pero siempre recuerda que debes probar para encontrar el lugar exacto en tu mezcla. Los faders. Los faders te van a permitir ajustar el nivel de señal de cada canal en específico en tres áreas: la mezcla principal o DPA, los grupos seleccionados, es decir, a los grupos a los que ese canal está asignado, y tercero, los auxiliares que estén en post fader. Muy bien. Esto prácticamente se explica solo. Si tú miras el fader, ese es un indicador de cuánto volumen está saliendo por ese canal. Si está por encima de los 0 decibeles debería estar sonando fuerte. Ahora, si lo colocas en menos 20 decibeles, se supone que debería estar sonando bajo. Por ejemplo, digamos que tienes la voz principal en menos 5 decibeles. Si tienes la necesidad de subirlo más de eso, ponerlo más fuerte, pueden pasar varias cosas. Lo primero es que probablemente tengas una ganancia ajustada incorrectamente. Lo segundo es que tus amplificadores no tengan la suficiente potencia, o en el caso que tus altavoces no tengan el nivel de volumen adecuado. Si es uno de estos dos últimos casos, lo más probable es que tengas que revisar los niveles que tengas en tu amplificador y en los altavoces si son amplificados. Los grupos. Tal como lo dice su palabra, los grupos nos permiten agrupar canales. ¿Para qué sirve esto? Agrupar canales te va a permitir poder manejar con un solo fader el volumen de todos esos elementos que están en ese grupo. O también puedes aplicarle procesamiento a ese grupo completo, por ejemplo, como ecualización y compresión. Por ejemplo, digamos que tú colocas todas las voces de coro en un solo grupo. Entonces ese grupo lo puedes manejar el nivel de volumen con ese solo fader. O también puedes aplicar la ecualización a frecuencias que esas voces comparten. Por ejemplo, a todas le puedes aplicar un filtro pasaaltos, cortarles los graves, cortarle lo que suene embarrado o darle un poquito de brillo para que tenga más aire. Hay muchísimas formas en las que puedes usar los grupos. Lo importante es que uses la creatividad y lo pongas en práctica. Bien, ¿cómo ajustamos un grupo en una consola análoga? En cada canal tenemos una serie de botones. El botón de solo o PFL te permite chequear la señal antes del fader. Esto nos va a servir, por ejemplo, para graduar correctamente la ganancia. Los botones de 1, 2 y 3 y 4 son los que te va a permitir enviar esa señal a los grupos. Entonces, por ejemplo, si aprietas el botón 1, 2, ese va a enviarse al grupo 1 y 2. Hay algunas consolas que tienen el botón de LR o ST. Este botón te va a permitir enviar ese canal directamente al PA. Si tú vas a enviar ese canal a un grupo, tienes que desactivar el botón de ST. De lo contrario, si lo tienes activado, la señal se estaría enviando dos veces al PA. Ahora, en el canal del grupo, sí debe estar activado el botón de ST, porque de lo contrario entonces estaría funcionando como una salida auxiliar. En cada canal del grupo te vas a encontrar con sus propios botones. Por ejemplo, si quieres que la señal salga en mono, en cada uno de los canales debe estar activado el botón de ST o LR. Y en dado caso que lo que tenga sea una perilla de paneo, entonces los dos deben ir al centro. Para configurar un grupo en estéreo vamos a usar dos grupos de la consola. El grupo 1 debe tener activado el botón L y el grupo 2 el botón R. En dado caso que tengan perilla de paneo,
el grupo 1 lo vas a panear hacia un lado y el grupo 2 hacia el otro. Recuerda que tienes que asegurarte que el botón de ST esté activado, porque si no la salida no va a ir al PA. Ahora que ya sabes cómo funciona todo esto, lo que te queda es probar diferentes técnicas en tu mezcla. Lo más importante es que seas creativo y te pongas a probar.